Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy voy a, pues, grabarles una clase, voy a hacer la clase, digamos, grabada, debido a la situación del feriado, que no podremos tener, digamos, la lección presencial. Lo que vamos a hacer es que esta clase que voy a grabar sirva de contexto para el análisis que ustedes han venido desarrollando en las semanas pasadas, para poder poner más en detalle los análisis que ustedes han desarrollado alrededor del tema de la modernidad, de la construcción de la modernidad y el desarrollo de las sociedades humanas en los últimos 2 siglos, siglos XIX y XX, a partir justamente de una serie de características importantes de la modernidad y de la construcción del mundo que vivimos hoy en día. Eh, Cuando hablamos de modernidad, como ustedes habrán podido comprender, digamos, a lo largo de las lecciones pasadas, estamos hablando de cambio, estamos hablando de transformación, estamos hablando de la idea de lo nuevo, que desplaza lo antiguo, pero también, esa idea de lo moderno debe ser matizada, digamos, un poco. También estamos hablando de una tendencia que piensa en la superación y el crecimiento y el desarrollo, en el progreso del ser humano, basado en su capacidad racional. ¿Verdad? Es decir, la razón, y por ende la educación, la información y demás elementos asociados son fundamentales para poder llevar al ser humano a un estado de mejora. Entonces, la modernidad en realidad ese deseo, digamos, construido por el desarrollo del ser humano a partir de su propia racionalidad. A partir de esto, evidentemente, la modernidad se constituye como un punto de llegada de procesos de construcción. Es decir, la modernidad se establece como un punto al cual deseamos llegar, que es ese gran desarrollo del ser humano y de sus sociedades a partir de su propia racionalidad. El ser humano retoma, retoma el poder de poder llevar su propio desarrollo, y alcanzar su propia felicidad por sí mismo. La humanidad entonces es capaz, a partir de sus propias herramientas, de llegar a aquel punto donde desea llegar, que se transforma en una modernidad imaginada, construida, a partir de las ideas, de las ideologías que se desarrollan en cada momento histórico en el cual estamos. Por lo tanto, ¿qué es esa modernidad? ¿Cuál es ese punto a alcanzar? Es diferente y será diferente dependiendo de la época histórica en la que estemos. No podemos reducir de alguna manera la importancia de estas afirmaciones que estoy haciendo en este momento, porque son parte de un proceso histórico construido durante una época, la época moderna, que, como ya sabemos, no puede ser confundida con la modernidad ni con el proceso de modernización, son tres cosas distintas. El gran paso que se da entre la Edad Media y la modernidad, digamos, en términos de la Edad Moderna, es esa capacidad adquirida por la raza humana, por el ser humano, de de poder tomar en sus manos su propio destino a partir de una herramienta que le supone una superioridad en términos de la naturaleza, que es la racionalidad. O por lo menos así se construye desde un punto de vista ideológico, ¿no? El ser humano está por encima de los animales porque es racional. Y así se construye históricamente. No necesariamente que eso sea real o no, simple y sencillamente es una construcción histórica. Y esa construcción histórica es fundamental porque separa al ser humano de un proceso en el cual su destino y su felicidad ya no estaban ligadas a su propia capacidad, provenían de un ser superior, un Dios, digamos. Y ese Dios era el que de alguna manera decidía el destino de los seres humanos
y por lo tanto los seres humanos no estaban en capacidad de discutir con un ente superior y simplemente hacían lo que su destino les dictaba. Por lo tanto, una persona que nacía, por ejemplo, albañil iba a hacer toda su vida. Y eso era normal. Eso era lo normal desde el punto, porque era el orden natural de las cosas. El universo estaba ordenado tal cual unos designios divinos, y esos designios divinos ordenaban que cada quien estuviera en su estrato. Entonces la sociedad del antiguo régimen, la sociedad digamos, nacida de ese núcleo medieval, entendía que cada quien estaría ubicado donde Dios lo ubicó. Entonces, ese paso donde el ser humano dice, la racionalidad es un instrumento que me permite incluso comprender y superar los designios de un Dios para poder llevar mi propio destino hacia donde yo deseo, es un paso fundamental en términos de la modernidad y inspira enormes cambios en términos del pensamiento, el arte y etcétera. De ahí se entiende, por ejemplo, todo el surgimiento de un movimiento antropocéntrico que se establece en la pintura, en el arte, en la filosofía, durante la época del Renacimiento, y que se evidencia un pensamiento central. Dios y el ser humano juntos al mismo nivel. ¿Por qué? Porque entonces el ser humano es capaz de entender los designios de ese ser celestial y aplicarlos, por lo tanto está a su mismo nivel. Evidentemente esto choca con el pensamiento religioso y puede ser, digamos, hasta cierto punto chocante para muchas corrientes religiosas, incluso hasta el día de hoy. Y ese ha sido uno de los puntos centrales del conflicto entre ciencia y religión durante toda la Edad Moderna hasta el día de hoy. ¿Verdad? A este proceso, digamos, se le sumarán otra serie de movimientos históricos fundamentales, como por ejemplo el surgimiento de las religiones protestantes en Europa, Martín Lutero, Calvino, etcétera, que van a decir que el ser humano es capaz de salvar su propia alma y que muchos de los preceptos de la religión católica más enraizados en el raíz medieval ya no son, digamos, válidos. Ligando de una vez el proceso de racionalización del individuo y de su destino al surgimiento de otros procesos históricos que nacen durante esta época, como por ejemplo el nacimiento del capitalismo, como un movimiento, digamos, importante en términos de su idea de mercado, que nace, y valga la aclaración, nace no necesariamente en el pensamiento de Adam Smith o de David Ricardo, sino de hecho, y reconocido incluso por el mismo von Mises, en el pensamiento de los escolásticos españoles del siglo XVI, como Mariana, ¿verdad? Que piensan en términos de la justa redistribución y empiezan a pensar en términos de el mercado, el capital, los recursos, los negocios, empiezan a tener un diálogo muy interesante que también se mezcla con toda esta idea del protestantismo en el norte de Europa, con un proceso de capitales y construcción de mercados a partir de los recursos que empiezan a llegar desde América. Porque recordemos que América es descubierta en 1492, bueno, no descubierta, ¿verdad? Empieza su proceso de conquista. Evidentemente, descubierta había sido desde hace muchos milenios antes, ¿verdad? O sea, había personas ahí, no era un espacio vacío, ¿verdad? Pero bueno, la llegada de los españoles abre un nuevo mercado con nuevos capitales que llegan a Europa y empiezan a fortalecer el nacimiento de la banca, que ya venía desde la Alta Edad Media. Incluso, evidentemente, también los inicios de la banca habían comenzado, por ejemplo, en el mundo árabe, junto con las universidades,
Pero este nuevo proceso de desarrollo del capitalismo, que va a ir de la mano con el desarrollo del racionalismo, la separación del pensamiento religioso y otros aspectos importantes, van a ir de la mano justamente con el nacimiento de esta edad moderna, con la idea de un nuevo ser humano capaz de superar las limitaciones que le impone el destino y que poco a poco lo va a llevar al desarrollo de nuevos procesos históricos, nuevos procesos sociales y a un elemento fundamental, que es el surgimiento de nuevas clases sociales. Una en particular, que van a ser definidos como la burguesía, precisamente porque nacen de los espacios de la ciudad, del burgo, y que se van, por lo tanto, estos nuevos capitalistas, empresarios, comerciantes, que en la Edad Media eran vistos de manera negativa, ahora van a empezar a resurgir, van a empezar a desarrollarse, van a salir del burgo, van a tener influencia, van a tener capital. Esos burgueses van a empezar a financiar a las grandes casas imperiales, a las grandes casas reales, les van a financiar la guerra, les van a financiar los espacios de desarrollo, les van a financiar los proyectos de infraestructura y van a empezar a ganar reconocimiento. ¿Por qué? Porque se ha empezado un proceso de desestructuración de las viejas estructuras medievales que decían que estos personajes mercantiles eran de lo más bajo que había. Entonces no podían ascender socialmente, no podían llegar, a, por ejemplo, a tener influencia en la corte. Pero el proceso de modernidad implicaba un elemento central. Esa modernidad construida durante la época moderna implicaba necesariamente que no solamente el ser humano era capaz de alcanzar su propio destino, también podía romper los paradigmas que limitaban su ascenso, su destino, su propio destino construido por sí mismo. Por lo tanto, los burgueses, como una clase social, empiezan a desarrollar desde las ciudades, empiezan a desarrollar nuevos procesos políticos, económicos y sociales ligados al surgimiento del capitalismo, pero también al surgimiento de otras formas de pensamiento, como pueden ser el mismo racionalismo y el empirismo también. Son dos formas de pensar, digamos, muy modernas que definen mucho del pensamiento moderno de esta época. El racionalismo cree que el mundo puede ser entendido a partir de la razón y que todos los procesos construidos a partir de la razón son más reales, digamos, son más cercanos a la realidad. Mientras que en el empirismo se cree que todo depende del individuo y sus experiencias con el universo. Y que la racionalidad es una forma, digamos, posterior del conocimiento. Pensadores como Spinoza, por ejemplo, o Descartes van a defender el racionalismo. Pensadores como Locke o David Hume van a defender, por ejemplo, el empirismo. Al final, por ejemplo, el racionalismo va a primar por encima del empirismo en términos generales, y toda esta idea se va a estar muy ligada precisamente con los procesos de desarrollo de las ciudades, la burguesía, la capacidad del ser humano de salir por sí mismo de esta idea de tomar el destino en sus propias manos. Va a estar ligado al surgimiento completamente de estos procesos que van a llevar justamente al surgimiento de nuevos países, ciudades y demás, en procesos políticos importantes que van a empezar a resquebrajar la estructura del antiguo régimen, la estructura de los regímenes antiguos, de los términos de los regímenes primero feudales y después basados en los construidos a partir de la idea de un monarca absoluto y demás.
poco a poco empezarán a surgir nuevas ideas basadas en la idea, en la división de poderes, en la construcción de los estados nacionales, en la nación, en la idea de que existen ciudadanos y no súbditos. De hecho, uno de los elementos fundamentales, digamos, de esta época, que inicia todo un proceso de revoluciones importantes, es justamente la capacidad que tienen estos nuevos burgueses de tomar decisiones dentro de los estados, dentro de los reinos. Por ejemplo, una de las primeras revoluciones que se conoce como las revoluciones atlánticas, precisamente porque están encadenadas precisamente por el espacio del Océano Atlántico, es lo que se conoce como la Revolución Gloriosa de 1688, que tiene como peculiaridad, no voy a entrar en el análisis de la Revolución Gloriosa, pero tiene como peculiaridad que la corona inglesa, al necesitar de fondos, se ve, digamos, se ve atrapada en la necesidad de negociar con los burgueses, quienes dicen, bueno, sí, de acuerdo, la corona necesita fondos, nosotros los tenemos, pero ¿por qué deberíamos dárselos? Se los damos solamente en la medida en la que la corona nos reconozca el derecho de tomar decisiones sobre el uso, recolección y gasto de los fondos de la corona, del reino. Y ese paso es fundamental, porque un elemento central, digamos, dentro del proceso de construcción de los estados, es justamente el punto en el cual los súbditos pasan a ser ciudadanos del estado. Porque hasta el momento, la idea general de toda esta situación es el rey es el dueño del terreno, de los súbditos, de todos los recursos que hay dentro de su territorio. Pero este paso esencial, donde los súbditos dicen no, no vamos a dar dinero si no tenemos representación, gira las cosas. Entonces el rey sigue siendo el rey, la cabeza del gobierno, la cabeza del Estado, pero ya no es el que toma las únicas decisiones. Ahora se entiende que el rey no es el dueño absoluto de todo. Son sus ciudadanos, que ya no son súbditos, son súbditos sí, pero también son ciudadanos. Es decir, en la medida en la que se les reconoce el derecho, se establece entonces el principio en el cual se entiende que la soberanía del Estado no radica en su cabeza, sino en sus ciudadanos, sus habitantes legalmente reconocidos. Y ese principio que ahora no, para nosotros es fundamental, es natural, digamos, no podremos concebir una sociedad que no fuera de esa manera porque vivimos en una sociedad de ese tipo, es un principio que se establece precisamente durante la época moderna a partir de esa discusión esencial y nace o se desarrolla principalmente en el binomio Hacienda-Guerra. ¿Por qué? Porque evidentemente las presiones del conflicto, de la guerra constante que libran los diferentes imperios, los diferentes reinos, para poder obtener mayores riquezas y poder desarrollarse, esos conflictos requieren dinero. Y ese dinero viene de sus súbditos, viene de sus ciudadanos, los súbditos ciudadanos. Por lo tanto, el hecho de que sean los mismos ciudadanos los que decidan sobre el gasto, sobre la recolección y el gasto de esos fondos, cambia completamente la dinámica de trabajo. Y precisamente por eso es que ese binomio Hacienda-Guerra se transforma en un elemento central, a partir del cual además se empiezan a desarrollar una serie de instituciones nuevas que empiezan a tener un impacto fundamental en torno a las estructuras de gobierno. Entonces, estamos en una época muy peculiar donde no solamente se están transformando las formas de pensar, las creencias, incluso con respecto al universo y a la religión y demás, a la ciencia y a la economía, sino también en torno a cómo nos gobernamos, que es un elemento fundamental. A partir de este punto,
surge esta idea que después se va a traducir en la Revolución estadounidense, que es aquella idea de no taxation without representation, ¿verdad? No impuestos sin representación, que también se va a traducir después en toda otra o una serie de otras revoluciones que hay a lo largo del espacio atlántico, porque es el espacio justamente donde se desarrolla la colonización y el imperialismo europeo, que funciona como puente de ideas. Evidentemente aquí hay una situación adicional, ¿verdad? Que es justamente que toda esa nueva interconexión marítima que se establece precisamente a partir del Atlántico va a llevar ideas nuevas que van a llegar a diferentes lugares y van a impulsar otras cosas. De ahí que se conozca como el término de revoluciones atlánticas y que tenga un impacto sensible en las transformaciones políticas de los últimos 2 siglos, 3 siglos. Evidentemente, para América Latina, estas ideas se van a verter a partir no solamente de los ejemplos estadounidenses y otros ejemplos que existen, sino también, por ejemplo, a través de la revolución haitiana, la primera revolución del espacio americano, que no sea Estados Unidos, la primera revolución del espacio americano en 1798-1804, que da como resultado la independencia de Haití con respecto a Francia, a partir de los ideales de la Revolución Francesa, y que va a tener una influencia sensible en el pensamiento latinoamericano sobre la independencia, que después también va a ser influenciado fuertemente, por ejemplo, por el proceso de pensamiento que se va a establecer a partir de las Cortes de Cádiz de 1810 a 1812, que dan como resultado la Constitución de Cádiz, que es el primer documento donde se reconoce el término de la nación española para entender a todos los territorios del Imperio Español. Es decir, los súbditos pasan a ser ciudadanos de la nación española, que organizados en cortes deciden sobre el gobierno del imperio. ¿Por qué? Porque el rey no está. Recordemos que en 1808 Francia invade España, Napoleón decide tomar España y secuestra al rey y deja a su hermano José. Los españoles se atrincheran en Cádiz y llaman a las nuevas cortes. Y esas nuevas cortes deciden este tipo de cosas que venían desde, ya sabemos, mucho tiempo antes, ¿verdad? Ideas que se venían desarrollando sobre el derecho individual de las personas, sobre su pertenencia al Estado, sobre la capacidad, sobre el poder que radica en el pueblo y no en el soberano, y que van a transformar sensiblemente esto de tal manera que en conjunto todas estas ideas nos van a llevar de alguna manera decisiva a las independencias latinoamericanas. Con el surgimiento de un grupo enorme de estados que van a empezar a transformar la situación internacional, bajo una lógica muy específica, que es la lógica de la subordinación. Es decir, la entrada de esos países al bloque de países independientes no viene de la mano con una idea de igualdad entre países. ¿Por qué? Porque existen toda una serie de imperios todavía muy fuertes, como Inglaterra, el surgimiento de Estados Unidos, Francia, Alemania, ¿verdad? Que encasillan de alguna manera y construyen un sistema internacional, lo que se conoce como la distribución internacional del trabajo y la producción. Entonces, el papel de estos nuevos países no es ser actores decisivos en el espacio internacional, es ser proveedores de materias primas para la incipiente industria que se está desarrollando desde 1750 con la primera revolución industrial y que va a tomar su auge a partir de la segunda revolución industrial a partir de 1850, ligado al fenómeno del capitalismo industrial, ya no el capitalismo pensado del siglo XVI, sino el nuevo capitalismo industrial que empieza a desarrollarse en los mercados ingleses de la manufactura de ropa a partir de 1750. Un nuevo capitalismo que
considera de alguna manera completamente distinta las relaciones entre el ser humano y el mercado, la producción, el Estado, etc. En este punto es importante recordar que no es posible, o bueno, no es, si es posible, pero no es una buena idea, ligar liberalismo con capitalismo de manera tan automática. Liberalismo es una cosa, capitalismo es otra. Es cierto, el capitalismo se basa en las ideas del liberalismo para entender el desarrollo individual, el desarrollo del individuo por medio del mercado. Pero el capitalismo es una relación económica basada en la idea de la producción de plusvalías. Es decir, cómo producir más capital. Se liga de alguna manera con el liberalismo porque pues tiene principios que son compatibles. La idea del libre mercado, la idea del individuo que puede producir su riqueza por sí mismo, están muy ligadas con la idea de las libertades individuales que sostiene el liberalismo más ultranza. Pero una cosa no es exactamente lo mismo que la otra. Y eso es una característica que hay que separar, ¿verdad? Ahora, precisamente a partir de este desarrollo del mercado, de las nuevas ciudades y ese nuevo tipo de capitalismo industrial, vamos a tener el surgimiento de otras formas de pensamiento. ¿Por qué? ¿Y cómo? A partir del surgimiento de otra clase social, la de los trabajadores industriales. Primero los trabajadores textiles y después los trabajadores de las empresas en las ciudades, de las grandes industrias, aceros, maquinarias, ¿verdad? Producciones textiles en parte. Pero también el surgimiento de otros tipos de obreros, como son, por ejemplo, los que trabajan en las minas de carbón, por ejemplo, extrayendo recursos, etc. Estos nuevos sectores que van a empezar a identificarse como explotados, van a ser el caldo de cultivo para el surgimiento de otras formas de pensamiento, como pueden ser el socialismo, que de alguna manera se convierte en ese contrapeso a la idea del capitalismo del individuo por sí mismo, ¿verdad? La idea de la laissez-faire, ¿verdad? Dejar hacer, dejar pasar, ¿verdad? Es decir, el mercado es libre, el mercado regula y el individuo debe estar plenamente individualizado y solo. El socialismo piensa, por el contrario, que el colectivo, la sociedad es responsable del bienestar del individuo y por lo tanto debe crear políticas y formas que ayuden al individuo a desarrollarse. Por lo tanto, empieza tira y encoge entre diferentes posturas basadas en estos dos polos específicos y toda una serie de posiciones intermedias que van a hacer que durante el siglo XIX se construya una serie de posturas, digamos, ideológicas que se van a manifestar fuertemente durante el siglo XX, que es el siglo de las ideologías. Y bueno, llegados entonces al siglo XX, nos encontramos con una serie de cosas importantes. Nos encontramos con que estamos ante una sociedad, digamos, principalmente orientada hacia el racionalismo, la razón como elemento central de la construcción de las relaciones del individuo con la naturaleza, donde la naturaleza de alguna manera ha sido concebida como una especie de obstáculo al desarrollo y por lo tanto el control y destrucción de la naturaleza se vuelve un elemento central de la producción industrial. De hecho, el elemento central de la producción industrial es el control de la naturaleza para traducirla de manera racional en los principios del mercado. Y eso va a ser un elemento central. El racionalismo entonces va a primar durante este periodo y la razón como un elemento articulador de la modernidad va a tomar su forma y su lógica.
precisamente por los procesos históricos que venimos articulando desde tiempo atrás. En ese sentido, el racionalismo no solamente nos ayuda a articular el mercado durante estos periodos, sino que además nos da las bases para la construcción del Estado moderno, con ese epíteto, Estado moderno, que Weber va a definir como una maquinaria plenamente lógico-racional para la articulación de las relaciones económicas y humanas en un espacio específico. De hecho, si nosotros vamos a la definición de Weber, veremos el mecanicismo de esa definición, que es en gran medida la que ha llevado la batuta de la definición del Estado durante el siglo XX. O sea, ¿cómo define Weber el Estado? Weber lo define como un colectivo humano que logra el control de la fuerza física y simbólica, lo simbólico lo agrega Bourdieu, digamos, en un territorio determinado y bajo una población específica, en un territorio determinado. Es decir, ¿qué es el Estado para Weber? El Estado para Weber es el control legítimo de la fuerza física. Es el control de la población y el territorio a partir de esa fuerza física. Bourdieu dirá que además incluye la fuerza simbólica del Estado. Es decir, para Bourdieu no basta con que el Estado tenga el garrote en la mano y que diga, bueno, si usted no se porta bien, lo vamos a garrotear, ¿verdad? Para Bourdieu, mucho del poder del Estado, porque cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de poder, ¿verdad? La formación de dónde está el poder dentro de un territorio y en un conjunto humano, ¿verdad? Viene construido no necesariamente por la fuerza bruta, sino por el convencimiento. Por la educación, por ejemplo, una herramienta fundamental para la construcción de capital simbólico. Pero también por la construcción de una serie de otros hábitos, es decir, hábitos específicos que de alguna manera determinan nuestro comportamiento. Hay campos donde nosotros nos movemos de alguna manera socialmente, identitariamente, y esos ámbitos construyen reglas que consolidan por medio de capital simbólico, de manera que nosotros de alguna manera asumimos las reglas y las hacemos funcionar en el espacio físico. O sea, las hacemos funcionar en el día a día. Por lo tanto, para Bourdieu, por ejemplo, el Estado es tanto esa acumulación del capital en términos de fuerza física, pero también de fuerza simbólica, y un capital social detrás de eso. Evidentemente, entonces, el Estado cuenta con herramientas adicionales, además de la aplicación de la fuerza física, como por ejemplo la educación, donde se construye una serie de reglas y normas que nos dicen tales cosas están bien, tales cosas están mal. ¿Verdad? Entonces, como decía un periódico de Costa Rica en 1840, digamos, la obediencia no está en el alma del gobernado, está en el alma del gobernado, no tanto en sus acciones. Porque entre más entiende el gobernado, digamos, las utilidades y funciones del poder, más las respeta. Decía en ese sentido, por ejemplo, Foucault, que una de las grandes victorias del Estado moderno, en términos de su formación, era que no era necesario para el Estado moderno tener un policía a la par de cada persona, sino que cada persona fuera su propio policía. Es decir, nosotros no hacemos determinadas cosas porque sabemos que hay una consecuencia o porque sabemos que es malo. Pero es malo y sabemos por qué es malo porque nos han enseñado que es malo. Hemos construido eso y lo hemos interiorizado de tal manera que para nosotros eso es malo. Y hay un castigo por eso. Y el castigo muchas veces es incluso simplemente un elemento moral construido alrededor de nuestra idea de que estamos haciendo algo malo. Pero nos sentimos mal por haberlo hecho. Pero no es esencialmente ni malo ni bueno. Lo que pasa es que lo hemos construido de tal manera que se vuelve una norma aplicable. Y esas son normas aplicables enteramente de manera racional.
es la racionalidad funcionando. Es el sistema construido a partir de una estructuración, de una serie de macroestructuras construidas, ligadas precisamente a esta formación del Estado moderno, pero también al capitalismo, liberalismo, al racionalismo, a una serie de fenómenos específicos que han marcado nuestra historia cultural y que responden entonces al momento en el que estamos. Ahora, todo eso evidentemente enmarcado en un proceso de interconexión que inicia con el colonialismo europeo durante el siglo XVI, que también imparte otra serie de ideas, como las planteaba, por ejemplo, Quijano en su exposición. Es decir, el concepto de raza es un concepto que cruza transversalmente todas las categorías que tenemos. Casi y con muchas dificultades no podemos excluir de alguna manera el concepto de raza de nuestros pensamientos sociales. Tenemos casi que pensarlo como una categoría existente. Incluso cuando queremos combatirlo, terminamos pensando en concepto de razas. Y eso implica justamente el poder que tiene la construcción de las categorías sociales alrededor de los fenómenos históricos. Es decir, es un concepto construido a lo largo de 500 años. Y esos 500 años los llevamos a cuestas. Por lo tanto, es muy difícil deshacerse de determinados conceptos. Por lo tanto, el siglo XX se transforma precisamente por la articulación de los fenómenos, por la capacidad de desarrollo o por la consolidación, digámoslo de alguna manera, de los fenómenos del Estado moderno, del capitalismo, del nacionalismo, del mismo colonialismo y el imperialismo, pero también por el surgimiento de los fenómenos como la globalización, que podemos discutir cuándo nace. Algunos dirán que la globalización lleva ya, bueno, un par de milenios existiendo, otros dirán que empieza con la llegada de los europeos a América. Otros sostendrán que eso es un tipo específico de globalización, pero que la globalización que realmente afecta, o por lo menos la que realmente hemos sentido y que realmente tiene un impacto sobre la fundación de estos fenómenos, es un fenómeno que inicia tal vez a finales del siglo XIX y que se acelera en la segunda mitad del siglo XX, con el fenómeno de las telecomunicaciones y el aumento de la capacidad de los viajes y de los transportes de personas. Pero entonces empezamos el siglo XX con una serie de características específicas sobre el racionalismo y una serie de fenómenos específicos que tienen que ver con el Estado-Nación, el capitalismo, el nacionalismo, el nacionalismo. Y empezamos entonces también con una serie de conflictos importantes durante el siglo XX, que también van a ser consecuencia justamente de estos mismos procesos. Porque la consecuencia central de toda esta situación es justamente la competencia por el control de los recursos. Es decir, habíamos dicho que el racionalismo de alguna manera pensaba en el control de la naturaleza por parte del ser humano a partir de su capacidad racional. Habíamos dicho que esa idea en específico se ligaba directamente con el desarrollo del capitalismo y del Estado moderno, que dieron paso a fenómenos como la revolución industrial, con la construcción de mercados nuevos, pero también la búsqueda de recursos, en medio de una expansión europea importante. Y ahí es donde está el punto central de lo que acabo de decir. Esto es lo que nos explica la idea general de por qué acabo de decirlo del inicio del siglo XX. A inicio del siglo XX, los espacios donde se podían expandir las potencias europeas se agotan. Noten, por ejemplo, este mapa que les voy a compartir acá, sobre justamente este fenómeno, como en 1885, con el primer Congreso de Viena,
perdón, segundo Congreso de Viena. El primer Congreso de Viena sería en realidad en 1815 con el restablecimiento de las potencias europeas después de la caída de Napoleón. El segundo Congreso de Viena sería en 1885 cuando las potencias europeas se reúnen para acordar cómo dividirse el mundo, cómo dividirse los territorios existentes, de manera que todos tuvieran algo. Pero noten cómo entre 1885, con ese segundo Congreso de Viena, y 1914, hay un avance fundamental, significativo en términos de la expansión europea y la división del mundo. Eso es África, por supuesto. América ya era una serie de estados y países, pero eso no quita que hubiera una influencia importante de las diferentes potencias en el lugar, una especie de distribución de los recursos. Es decir, todo el mundo para este momento está dividido entre las potencias francesas, británicas, alemanas, portuguesas, españolas, belgas. Y por supuesto, el surgimiento de otras dos potencias que durante el siglo XX van a ser muy importantes para este caso, que va a ser Estados Unidos y Japón. Y además, posteriormente, el surgimiento de la URSS, ¿verdad? A partir de 1918. Pero ya ese es otro tema, ¿verdad? Noten cómo esto implica que para 1914 ya no hay espacio de expansión. La única forma de expansión es quitarle territorios a las otras potencias competidoras. Esto se liga además con el surgimiento de un fenómeno particular, que es el del nacionalismo. Y aquí podemos tal vez ver un poco estos dos conceptos. Noten que primero está el concepto de nación, que es el conjunto de personas que por acción de su historia común comparten una organización política en conjunto que les permite crear una serie de mitos y características que construyen una identidad colectiva que les distingue de otros grupos humanos. ¿Qué significa ser parte de Costa Rica? Bueno, entonces ustedes empiezan a sacar una serie de características mentales y eso significa esto. Ok, hay mitos fundacionales, hay características imaginadas colectivamente que nos permiten decir somos costarricenses. Eso es una nación. Ese colectivo que dice somos de un territorio y que tiene esas características comunes que nos permiten hacer esto. Ahora, el nacionalismo es una ideología, como todos los ismos. Y en ese sentido, el nacionalismo puede ser definido como una doctrina política que reivindica el derecho de cualquier nación a reafirmar su propia identidad por medio de la autodeterminación política. Esto usualmente se reafirma en la diferencia con el otro imaginado. Entonces, una cosa es, somos parte de un territorio específico, y otra cosa muy diferente es, somos diferentes al resto. Porque entonces el nacionalismo conlleva sobre sí mismo la semilla del excepcionalismo. Somos diferentes, somos mejores. Y esas bases usualmente se construyen de diferentes formas, pero hay un elemento central que nos permite entender muchas veces esto, que es la raza, justamente. La raza se viene a convertir a mediados del siglo XIX en un diferenciador de los fenómenos de construcción de las naciones. Entonces, por ejemplo, Inglaterra, Francia y todas las potencias europeas, más Estados Unidos, se consideran a sí mismos mejores porque son blancos. Ese es el elemento central. Digamos, su civilización es mejor porque es una civilización racional, construida históricamente, que son blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, todas las demás civilizaciones son menores, inferiores. Algunas son muy sofisticadas y se podrían comparar con ellos, como por ejemplo la japonesa, pero otras son simplemente bárbaras. Entonces, por ejemplo, todas las poblaciones indígenas de América Latina, todas las poblaciones africanas, gran parte de las poblaciones asiáticas, etcétera, 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 son inferiores a ellos, y el principal marcador de esa diferencia va a ser el color de piel para ellos. Ven cómo el concepto de raza tiene una implicación fundamental en términos de esto. Y a partir de esa idea, a partir de esa construcción que tiene que ver con el nacionalismo, hay una división estructurada del pensamiento sobre las formas de las relaciones políticas a nivel internacional.
que tienen que ver con esa división internacional del trabajo y la división internacional de la producción, sino cómo explicamos nosotros que toda esta idea de en vías de desarrollo, tercer mundo, primer mundo, ¿verdad? Todo con una categorización que dice nosotros estamos arriba, ustedes están abajo. Porque efectivamente lo que se plantea aquí, entonces, además, es un tipo diferente de modernización de signo europeo. O sea, todo es mejor en Europa y todos deberían ir hacia allá. Ese es el modelo que hay que seguir. Porque todo lo demás está mal. Todas las demás civilizaciones no bastan, no sirven. Vean ustedes los documentales, por ejemplo, que pasan en televisión. Siempre, cuando se quiere ejemplificar la gran civilización, hablan de los romanos, se habla de los griegos, se habla, por ejemplo, de todo el tema de la media, etcétera, pero difícilmente se habla de los mayas o difícilmente se habla de los chinos, que por cierto eran mucho más avanzados. Entonces, efectivamente, hay toda una serie de características, o por ejemplo, para decir algo muy importante, se cree que en África no hubo reinos, ni civilizaciones, ni imperios, cuando, por ejemplo, en África estuvieron los imperios más ricos del mundo. Entonces, efectivamente, estamos ante una situación construida desde una perspectiva ideológica, que tiene un impacto fundamental durante el siglo XX, porque por ideología y competencia es que caemos en la Primera Guerra Mundial. Y esa Primera Guerra Mundial, que va a ser devastadora, porque va a ser no va a ser el primer conflicto, en realidad eso tengo que corregirlo. El primer conflicto donde se utilizan armas industrialmente construidas para matanza es la guerra de la Triple Entente, es la guerra que Argentina, Brasil y Uruguay pelearon contra Paraguay. Los tres se fueron a atacar a Paraguay, paísito pequeño que ustedes casi no han escuchado en su vida, precisamente porque hasta el día de hoy su sociedad está traumatizada por la matanza de hace siglo y medio, donde básicamente 2 de cada 3 hombres murieron en la guerra y donde hubo una serie, digamos, y donde se acabó todo el modelo de desarrollo paraguayo, que venía, de hecho, era una de las sociedades más avanzadas en ese momento en América Latina y se vino al suelo precisamente por la guerra. Esa guerra además provocó de alguna manera el inicio del fin para el imperio brasileño, porque si ustedes no lo sabían, Brasil fue un imperio hasta 1880 y pico. Un imperio que mantuvo la esclavitud como uno de sus elementos centrales, y precisamente en esa guerra el contacto entre los esclavos brasileños y los soldados argentinos libertos hizo que de alguna manera estos empezaran a pensar que tenían que liberarse. Adicionalmente, después de la guerra de la Triple Entente está la guerra de secesión en los Estados Unidos, la guerra civil, donde también se ensayaron una enorme cantidad de nuevas armas. Después de eso, hay una serie de guerras a lo largo del siglo XIX, pero son escaramuzas. Y es en la Primera Guerra Mundial donde empiezan a verse el desarrollo, donde empieza a verse plenamente ya ese desarrollo industrial de la guerra para la matanza a través de aviones, tanques, metralletas, gas, ¿verdad? Y una serie de otras cosas para matar a otras personas. Todo por ser parte de una competencia entre imperios que querían más territorio. ¿Era necesario la guerra? Probablemente no. Pero bueno, la guerra tuvo un impacto fundamental, mató a millones de personas, fue un horror espantoso para la civilización occidental, que a partir de ese momento empezó un proceso conocido como, un proceso, de profundo negativismo sobre la civilización y la cultura, una especie de pesimismo enraizado en la cultura que se nota directamente en el pensamiento, se nota en las artes, se nota en la literatura. No en vano,
es precisamente ese pensamiento construido, ese pensamiento pesimista, el que va a llevar al nacimiento de la ciencia ficción durante el siglo XX. Precisamente pensando en las horribles consecuencias de lo que el ser humano había logrado y lo que podría pasar si seguía por ese camino. A partir de las horribles escenas construidas en esa Primera Guerra Mundial. Pero también podemos verlo en la pintura, con el nacimiento de movimientos que de alguna manera reflejan esa sensación de desestructuración de la civilización, de esa civilización clásica que se había venido emulando durante el siglo XIX, ese retorno a la idea de el neoplatonismo, el helenismo, y toda esta serie de cosas que se habían retomado, la idea de la pintura perfecta, ¿verdad? Esa idea de trazos perfectos del Renacimiento que se empezaba a desestructurar a mediados del siglo XIX con el surgimiento de movimientos como el impresionismo, después como el expresionismo, el cubismo, ¿verdad? El dadaísmo, todos estos elementos, todos estos movimientos que de alguna manera van a desestructurar la idea del pensamiento y a nivel de la racionalización van a traer la idea del desencanto del occidente. Un pensamiento que va a surgir, por ejemplo, en pensadores como Freud, por ejemplo, para citar algunos, que va a pensar que la civilización va encaminada hacia algo malo, ¿verdad? Y esta idea de que nunca alcanzamos, siempre queremos alcanzar esa idealización de esa modernidad, ese futuro ideal, pero nunca lo llegamos a alcanzar y vamos peor. Justamente elementos que se ven en la ciencia ficción durante todo este periodo, a partir de este periodo, ¿verdad? Y evidentemente con consecuencias fundamentales. La Primera Guerra Mundial produce consecuencias económicas y políticas a nivel internacional que nos van a llevar después a la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente considera una continuación de la Primera Guerra Mundial precisamente por las consecuencias económicas que tiene sobre algunos países, como por ejemplo Alemania. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, los países vencedores se cobran la matanza, los gastos y etcétera, se los cobran a Alemania y se los cobran fuerte. Y eso va a tener un impacto fundamental, porque entonces una de las cosas que Hitler va a tomar en cuenta y va a considerar es justamente el hecho de la venganza por la situación que les hicieron pasar después de la Primera Guerra Mundial. La vergüenza de haber perdido, pero también la venganza por lo que les hicieron, que los llevó a una crisis horrible, una crisis económica horrible que se juntó con la crisis de la década de 1930 y de la cual solo salieron a partir de la unificación del aparato de guerra nazi, de la industria nazi, que los llevó a la Segunda Guerra Mundial. Que esto nos tiene que decir algo muy importante. Los momentos de radicalización, los momentos de crisis internacional, donde las personas sufren, tienden a ser momentos de radicalización del pensamiento. Tienden a ser momentos de radicalización profunda del pensamiento, algo que hoy en día estamos viendo de primera mano, donde volvemos a ver el surgimiento de ideologías de extrema derecha, sin ningún problema, salidas así a la opinión pública como si fueran ideas sin ninguna consecuencia, ¿verdad? Y mucha gente que las tolera o incluso las considera correctas. O, por ejemplo, toda esta idea de criticar y desestructurar el pensamiento científico, equiparando cualquier opinión al pensamiento científico basado en hechos. Y entonces surge gente que cree que la Tierra es plana, gente que cree que las vacunas no sirven, gente que cree que hay conspiraciones detrás de cada movimiento. Y todo esto redunda en un cuestionamiento profundo de la ciencia, que al final es un cuestionamiento profundo del racionalismo, que había venido guiando de alguna manera el proceso civilizatorio desde principios del siglo XVI. Pero es que
en el fondo detrás de esto es justamente hay un elemento central que hay que considerar, y es que no se trata de decir que el capitalismo sea malo, que el Estado sea malo, que la ciencia sino que esto ejemplifica una cuestión más de fondo, más estructuralmente de fondo, que es lo que algunos pensadores han planteado como el desplazamiento del ser humano en favor de la razón. ¿Cuál era el objetivo de la modernidad concebida durante la época moderna y que se defendió durante la Ilustración, por ejemplo? Bueno, una definición central de la Ilustración, creo que se las puse en algún apartado, en alguna cosa, es justamente la idea del desarrollo del individuo, el desarrollo de su capacidad, el tener la capacidad de llevar su propio destino y conseguir su felicidad a través de sus propios esfuerzos, pero apoyado por la sociedad. La sociedad como un conjunto ayuda al individuo a alcanzar sus sueños. Para eso, el individuo, decían los ilustrados, ya esto es ilustración, debe alcanzar un grado de ilustración, de conocimiento suficiente para entender cuáles son las barreras que le impiden alcanzar ese destino deseado, esa felicidad, de manera que el mismo individuo sea capaz de removerlas para, a través de su propio racionamiento, alcanzar un estado superior de desarrollo. Sí, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de esa modernidad? Pues el desarrollo del individuo. Es el individuo en el centro de todo. Lo que los pensadores modernos sobre la modernidad han pensado, digamos, en el último siglo, por ejemplo, como Bauman o Turkheim, bueno, una cantidad enorme de pensadores, es que ha habido una especie de sustitución en la idea de ese desarrollo. Ya no importa el desarrollo del individuo, sino el desarrollo del sistema por el sistema. Lo que importa es mantener el crecimiento económico a como dé lugar. No importa el individuo. El individuo es un engranaje en una maquinaria mayor y puede ser sustituido por otro engranaje. Entonces, el individuo debe acoplarse al sistema, debe suprimir sus deseos en función de lo que el mercado le demanda, y debe adaptarse a las circunstancias que se le presentan y no las circunstancias al individuo. Esto es algo que, por ejemplo, pensadores como Angela Davis han planteado magistralmente. El individuo se adapta al sistema y no el sistema al individuo. Y por lo tanto, todo lo que es el individuo y todas sus potencialidades y sus particularidades quedan relegadas a lo que el mercado le impone. Y eso está muy claro en varios fenómenos. Por ejemplo, en la selección de carrera, algo tan sencillo como lo que ustedes tuvieron que hacer. Muchos de ustedes probablemente eligieron lo que querían elegir, aunque puede ser no necesariamente que eso sea exactamente lo que querían elegir, sino que lo que el mercado les dijo que querían elegir. Y muchas veces ustedes no eligieron lo que en realidad querían porque se iban a morir de hambre, porque el mercado no se los permitía, porque su familia no los dejaba. Y esos son elementos solo para mencionar algunas posibilidades en torno a lo que significa elegir una carrera. Porque además de eso, ustedes, como veremos más adelante en la materia, no necesariamente tienen la libertad realmente para decidir algo que ustedes quieren. Otro ejemplo interesante sobre justamente esto nos lo ha dado el coronavirus, con la idea de la apertura de mercado. Entendemos, por ejemplo, y por supuesto que entendemos que hay personas que necesitan salir a trabajar y lo necesitan. Pero lo que ha primado en torno al coronavirus es una idea de sálvese quien pueda. El mercado no puede detenerse, el mercado no puede encontrar otra solución, y por lo tanto la economía no se puede cerrar de ninguna manera.
y las vidas humanas, pues es una pérdida aceptable. Entonces el individuo no importa. O sea, no estamos aquí por defender a los individuos, a las personas. Estamos aquí por defender el sistema económico en el que vivimos. Y esa es una construcción de larga data. Entonces, llevamos muchos siglos construyendo esto. Entonces, la crítica no es a que el capitalismo no funciona o que no. La crítica es al rumbo que se toma y si es el rumbo adecuado que queremos. Y esa es la crítica que hacen muchos de los pensadores modernos actualmente. El mundo que vivimos, en el que vivimos ahora es producto adicionalmente de todo lo que hemos venido hablando, pero también de la Segunda Guerra Mundial, de los procesos de la Segunda Guerra Mundial. Bretton Woods, el Plan Marshall, la reestructuración ideológica en la competencia entre la URSS y Estados Unidos, pero también toda una nueva articulación de mercado que va a surgir a partir de crisis, formas de pensar, estructurar las relaciones humanas, económicas y políticas, nuevas generaciones que van a surgir a partir de la Segunda Guerra Mundial y una serie de otros fenómenos interesantes que vamos a poder ver poco a poco y que probablemente no voy a tener tiempo de ver en esta sola sesión, porque no quiero que sea una sesión de 2 horas, aunque yo ya debo de llevar más o menos 1 hora y pico. Creo que ya les dejé el punto esencial sobre lo que quiero entender con respecto a ese largo proceso de formación de lo que llamamos modernidad del día de hoy. Hemos definido y hemos visto diferentes definiciones sobre lo que significa y lo que implica diferentes procesos importantes. Por ahí de repente tal vez les voy a dejar una presentación junto con este video para que puedan analizar y puedan ver a lo que me refiero. Y la próxima semana podemos ver preguntas y ampliar sobre algunos temas, tal vez incluso hablar un poco más de la segunda mitad del siglo XX, que es algo que me está quedando por fuera completamente. Entonces, les dejo este video. Espero que les genere dudas, que quieran debatir, que quieran hablar. La próxima semana podemos hacer una sesión sincrónica para hablar preguntas o cosas que ustedes tengan. Y bueno, les dejo el video. Espero que tengan